En este disparador vamos a presentar la unidad 14, que se encuentra en la cuarta parte de la materia referida a la causa de la relación jurídica. Dentro de esta cuarta parte, la unidad 14 trata sobre el acto jurídico y nos propone el estudio de tres aspectos del acto jurídico: los requisitos, la causa y la clasificación de los mismos. En cuanto a la causa del acto jurídico, el nuevo régimen innova con respecto al Código de Vélez-Sársfield y se postula abiertamente en favor de la causa como un elemento autónomo de los actos jurídicos. El régimen anterior se refería a la causa en los artículos 500, 501 y 502 dentro de lo que era el título de la naturaleza y el origen de las obligaciones. Es por ello que la doctrina ha discutido largamente si esos artículos del Código de Vélez estaban referidos a lo que es la causa fuente de las obligaciones o si alguno de esos artículos también hacía alusión a la causa fin del acto jurídico. De todos modos, la metodología seguida por el Código de Vélez, como era imprecisa y no arrojaba demasiada claridad sobre el tema, porque por la ubicación en la que se le daba tratamiento parecía que el codificador siempre había tenido en mira a la fuente de las obligaciones y no a la causa final de los actos jurídicos. Por esta razón, un sector de la doctrina, los llamados neocausalistas, ubicaban el problema de la causa en la órbita contractual y de forma más amplia en el sector de los actos jurídicos. A diferencia de los anticausalistas, los que eran causalistas tenían la teoría y eran de la escuela causalista, intentaron distinguir la causa como un elemento autónomo, esto es, distinto de lo que es el objeto y del consentimiento del acto jurídico. Sin embargo, esa postura no ha podido unificar criterios y lograr hacer una posición pacífica sobre cómo debe apreciarse o valorarse la causa del acto. Por esta cuestión es que para dirimir la controversia interpretativa que se planteaba, los autores argumentaban echando mano a los diferentes significados de la palabra causa y distinguían, por ejemplo, la causa fuente o la causa eficiente, que sería el hecho generador del acto, el hecho generador de las obligaciones o de los presupuestos de hecho de los cuales se derivaban las obligaciones legales, distinguiéndola así de la causa fin, que se vincula con la dirección de la voluntad en la obtención de los efectos jurídicos. Viene a ser el fin que las partes se han propuesto al momento de lograr o al momento de celebrar el acto, o el fin inmediato propio y característico del negocio o acto jurídico, que es idéntico en todos y cada uno de los actos de su especie. Es decir, todos los actos jurídicos matrimonio tienen la misma finalidad. Todos los actos jurídicos compra-venta tienen las mismas características y tienen la misma finalidad. Como tercera variante de la acepción de la palabra causa encontrábamos la causa móvil o impulsiva, también llamada causa ocasional, que estaba constituida por los móviles o los motivos que llevaron a las partes a celebrar ese acto jurídico. Son los fines concretos e inmediatos que las partes han tenido en cuenta al momento de realizar el acto. Estos motivos están compuestos por el querer individual, es decir, el fin que procuran obtener concretamente las partes. Ahora, luego de toda la discusión doctrinaria sobre este tema, el nuevo Código Civil y Comercial ha echado luz en esta cuestión y le ha dado tratamiento autónomo a la causa como un elemento esencial del acto jurídico, no ya de las obligaciones como hacía Vélez-Sársfield, sino en el concepto más amplio y comprensivo de lo que es el acto jurídico. Ahora bien, la posibilidad de considerar a la causa final como elemento esencial del acto jurídico no ha sido aceptada de modo uniforme y pacífico por la doctrina. Para los autores anticausalistas,
no resulta útil ni tampoco es posible teorizar sobre la causa dentro de la teoría del negocio jurídico, porque según esta doctrina, no solo se confunde con los demás elementos de los actos jurídicos, ya que se encuentra subsumida dentro del objeto, que es el objeto fin, la finalidad, que es lo que se persigue, o tal vez dentro de la intención, sino que además de esta confusión, no ayuda a resolver los problemas que suelen presentarse en este ámbito. Para los autores de la denominada escuela neocausalista, el problema de la causa debe ubicarse en la órbita contractual y más ampliamente en el sector de los actos jurídicos, ya que según esta doctrina, la causa configura un elemento autónomo, distinto del objeto y del consentimiento. Pero aún dentro de esta línea, quienes la admiten a la causa como un elemento autónomo, discrepan sobre cuál es el criterio que deberá tenerse en cuenta para configurarla, para definirla, ya que existen 3 criterios que pueden ser utilizados a tal fin. El primero de los criterios es un criterio objetivo, que considera que la causa es el fin práctico del negocio, o sea, es la razón económica típica que caracteriza invariablemente a cada acto jurídico de la misma especie. La causa así entendida se identifica con el interés social que el acto representa, que no obedece a criterios individuales, sino a una razón práctica típica e invariable en todos los actos de la misma especie. Donar, comprar, dar, tomar un crédito, constituir una sociedad, prestar un servicio. En ese contexto, la causa objetiva se identifica con la finalidad que normalmente persigue el acto jurídico de que se trate y que sería, por ejemplo, en el contrato de compraventa, la promesa de transferencia del dominio de una cosa a cambio de un precio en dinero. Hasta ahí es la descripción somera del criterio objetivo de lo que sería la delimitación o la definición, la conceptualización de causa. El segundo criterio es subjetivo, y este criterio subjetivo toma en cuenta básicamente el elemento psicológico que determina la voluntad de las partes al momento de celebrar el acto. Es decir, se trata de los móviles que determinaron a la parte a celebrar dicho acto. Es un fin particular, pero que va a ser variable y concreto, y es lo que llevó a cada una de las partes a otorgar ese determinado acto, y que es tan variable como tantos actos jurídicos puedan otorgarse. Podría ser, por ejemplo, en la compraventa, la finalidad de quien compra un departamento más amplio que el que tiene para lograr un mayor confort. La del vendedor tal vez sea la de obtener fondos para poder comprar algún otro bien o para realizar un viaje con su familia. En la donación, la finalidad del donante será principalmente ayudar al donatario a que pueda realizar un posgrado o pueda comprarse un vehículo. Pero existe, además de estos dos, del objetivo y del subjetivo, un tercer criterio que busca definir a la causa, y es un criterio mixto o ecléctico. Para esta posición, ni la teoría objetiva ni la teoría subjetiva son o pueden ser consideradas de manera aislada, porque eso no resulta correcto. Para esta posición ecléctica, que también recibe el nombre de dualismo sincrético, es preciso y se necesita realizar y lograr obtener una síntesis de ambas posturas. Esto, por tanto, atiende al fin abstracto que persigue el negocio, como también así al propósito concreto que indujo a las partes a alcanzarlo, al menos en cuanto dicho propósito fue incorporado como una de las razones determinantes de la declaración de voluntad. Causa, entonces, como elemento esencial de los actos jurídicos, es la finalidad o razón de ser del negocio jurídico, entendida en un doble sentido: la causa uniforme y repetida en todas las hipótesis de la misma figura, como así también en los motivos psicológicos, jurídicos, relevantes,
que en el caso concreto hayan impulsado a las partes a concluir el acto. El nuevo Código Civil y Comercial aclaró esta cuestión al dar tratamiento autónomo a la causa como uno de los elementos esenciales del acto jurídico, a tal punto que en los fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial se expresa que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Cuando se trata de los motivos, dice el fundamento, se elevan a la categoría de causa aquellos fundamentos que hayan incorporado expresamente o tácitamente las partes dentro del acto jurídico, si esos son esenciales para ambas partes. Con esa nueva visión del Código Civil y Comercial, se regula en la materia, en el libro primero, en el título cuarto, capítulo 5, referido a los actos jurídicos, y dentro de la sección que se denomina causa del acto jurídico y que tiene 3 artículos, se establece lo que sería el microsistema de la causa de los actos jurídicos. El primero de esos artículos que nos pide el programa es el artículo 281, cuyo título es causa. Este artículo prescribe que la causa es el fin inmediato autorizado por ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad, es decir, lo mismo que dice los fundamentos del anteproyecto. Agrega el artículo que así como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico también va a ser causa del acto jurídico los motivos exteriorizados por las partes, siempre y cuando estos sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácita, si es que, en este último caso, son esenciales para ambas partes. Con esta redacción, el nuevo código introduce grandes avances en la materia de la causa del acto jurídico, no solo por la certeza y la precisión que da esta norma, que ha puesto fin a la discusión que existía entre los llamados causalistas y anticausalistas, sino también la importancia de esta nueva redacción radica en la mejora en el método, al ubicar la causa dentro de la teoría general de los hechos y actos y no en la de las obligaciones como lo hacía Vélez Sarsfield. En conclusión, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que la causa del acto jurídico puede ser tanto la causa fin como los motivos que tuvieron en vista las partes al momento de celebrar el acto. Entonces, la causa es el motivo del acto. Ahora, la causa puede también ser conceptualizada como el fin inmediato que ha determinado la celebración del acto jurídico y, por definición, el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene un fin inmediato, que no es otro que el de producir la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esta finalidad jurídica que se produce como consecuencia de la celebración de un acto jurídico es precisamente la causa objetiva del mismo, que en todos los actos de la misma especie cumple la misma función económica para las partes. Como dijimos, adquirir el dominio a cambio del pago del precio. Esa es la finalidad objetiva en el contrato de compraventa. En el contrato de locación, la finalidad objetiva es entregar la tenencia y mantenerle al locatario garantizándole el uso y goce de la cosa, a cambio de recibir un alquiler periódico que puede ser pactado en dinero. Esta es la función económica o el efecto jurídico de cada uno de los actos jurídicos, el que ha sido el determinante de la voluntad de los sujetos, sin la cual, sin esa voluntariedad o sin ese efecto buscado, fin inmediato buscado, el acto no se hubiera realizado. Ahora, por otra parte, cuando hablamos de los motivos son móviles indirectos, que no se vinculan necesariamente con el acto jurídico propiamente dicho. Los motivos son subjetivos, son contingentes, pueden ser múltiples, y por lo tanto, por esa característica y esa indefinición, no son, digamos, en principio jurídicamente relevantes. El propósito
o el fin último que ha tenido en miras el contratante al momento de celebrar el acto jurídico, por ejemplo, destinar el inmueble que ha comprado a su vivienda familiar, o tal vez alquilar un inmueble para montar un negocio o un local comercial en él. Esta finalidad, el fin último que se busca obtener o se busca lograr a través de la celebración del acto, generalmente quedan al margen de la estructura jurídica del acto, queda fuera de la caracterización de la causa del acto jurídico, porque suelen ser cuestiones individuales, son cuestiones personales, subjetivas de cada una de las partes, y no van a integrar el acuerdo de voluntades. Incluso a veces la finalidad buscada por las partes es secreta o no es revelada a la otra parte porque no tienen relevancia jurídica en sí al momento de determinar el tipo de acto jurídico. Pero no obstante lo que estamos diciendo, y conforme lo prescribe el propio artículo que estamos comentando, los motivos pueden configurar la causa del acto jurídico si se verifican algunas de las condiciones de procedencia que establece la norma. Esas cuestiones de procedencia son, como lo dijimos, que esos motivos sean lícitos y que hayan sido incorporados al acto en forma expresa. Y tercero, que si es que surgieran en forma tácita, sean esenciales para ambas partes. En realidad, que los motivos sean lícitos es un presupuesto lógico que hace a la esencia del acto, y que el acto jurídico, como por definición es un acto voluntario lícito, necesariamente los motivos deben tener esa misma característica. Pero sin perjuicio de lo que estamos diciendo, el derecho no podría tolerar que los motivos subjetivos que determinen la celebración de un acto jurídico sean ilícitos o inmorales. Si los motivos son incorporados a la estructura del acto y son pactados expresamente a través de una condición suspensiva o resolutoria, se convierten en causa si es que para las partes tienen esa entidad, es decir, si se expresa que son la razón que justifica y motiva que una de las partes celebre el acto y la otra conoce fehacientemente que de no ser por dicho motivo el negocio no se realizaría y lo aceptó así de conformidad o no manifestó oposición o discrepancia, para que tenga relevancia tales motivos deben ser obviamente exteriorizados y conocidos por la otra parte y ser esenciales para ambas partes. Pero aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente a través de una condición, como lo que venimos diciendo, los motivos o intereses de alguna de las partes, o tal vez de ambas, pueden llegar a causalizarse en el acto, a integrar la estructura del acto jurídico bajo la forma de lo que se denomina causa-fin subjetiva, siempre y cuando la finalidad subjetiva surja tácitamente de la interpretación del acto, y ahí nos remitimos a lo que son las normas de interpretación de los actos jurídicos, conforme las circunstancias particulares del mismo, por supuesto, y siempre que resulte ser esencial para una o para ambas partes y que esa motivación subjetiva, esa causa-fin subjetiva, haya sido la determinante para la celebración de ese acto jurídico. La postura que sobre este tema adopta el Código Civil y Comercial permite hacer mucho más importante y significativa la aplicación de la causa en determinadas situaciones jurídicas. Así, en materia de liberalidades, la teoría de la causa permite dejar sin efecto, por ejemplo, las donaciones cuando están desprovistas del fin perseguido por el donante y no tiene sentido su subsistencia. Esta interpretación, esta orientación que da el nuevo código resulta importante y útil también frente a las situaciones en las que se discute la existencia de un enriquecimiento sin causa. Esto es lo que el programa nos sugiere con frustración de la finalidad a través de la lectura y el estudio del artículo 1090 del Código. En cuanto a lo que prescribe la presunción de causa, el artículo 282 del Código establece que, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que ella existe mientras que no se pruebe lo contrario.
El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa, dice el código, si se funda en otra causa que sea verdadera. Este artículo establece como un principio general que todos los actos se presumen celebrados con causa fin. Seguidamente se refiere a la falsedad de causa y dispone que, en caso de que esa causa de que la causa expresada sea falsa, será válida la causa real, es decir, la motivación o el motivo real y verdadero, por supuesto, siempre y cuando ésta sea lícita. Ahora bien, en lo que respecta al acto abstracto del artículo 283 que nos propone también el programa, la norma prescribe que la inexistencia, que la falsedad o la ilicitud de la causa no son discutibles si es que estamos en presencia de un acto abstracto, mientras no se haya cumplido con la obligación pactada o con los compromisos que surjan de dicho acto, excepto que la ley así lo autorice. En rigor de verdad, el acto abstracto sí tiene causa, pero tiene una causa que está oculta. Por la importancia que los actos de esta naturaleza, los actos abstractos, tienen en los negocios jurídicos, como por ejemplo los títulos de crédito, los pagarés, los cheques, la normativa que regula la materia establece el principio según el cual cualquier discusión vinculada a la causa del acto entre las partes debe postergarse y no puede discutirse o cuestionarse hasta después de cumplidos los deberes y derechos que surgen de la relación jurídica abstracta de que se trata. Es decir, si tengo un cheque que no ha sido cancelado a la fecha de pago, puedo ejecutarlo y obtener el pago del mismo sin que el deudor pueda cuestionar, discutir, ni siquiera invocar en el proceso judicial la causa por la cual se generó la obligación que se instrumentó mediante ese cheque que yo estoy ejecutando. El código, por supuesto, deja salvo los supuestos en que la ley exceptúe de esta prohibición, de este impedimento, en algún caso concreto, como pueden ser, por ejemplo, los pagaré en garantía dentro de las relaciones de consumo. Dentro de esta excepción, la ley que protege los derechos del consumidor cobra preeminencia sobre las disposiciones negociales o sobre la normativa cambiaria del código. En definitiva, los actos abstractos producen efecto con independencia de la finalidad que hubieran tenido las partes al celebrarlo. Por ende, las fallas internas de que pudieran adolecer los otorgantes de actos abstractos no obstan, no van a impedir la producción de los efectos de este tipo de actos y por ende no pueden impedir el cumplimiento de lo convenido. Tampoco la parte a quien se opone o contra la cual se ejecuta el acto abstracto puede resistir su cumplimiento con sustento en alguna falla intrínseca, defendiéndose de algún problema en la estructura del acto jurídico que da origen a la obligación que debe cumplir. Pero no significa que no pueda discutir nada. Procesalmente, en otro juicio posterior, un juicio de conocimiento que será mucho más amplio en cuanto a su posibilidad probatoria, se pueden discutir todas las condiciones del negocio subyacente. Es decir, la abstracción que es impuesta por la ley por razones prácticas y para garantizar la fluidez y el tráfico jurídico, para favorecer la celeridad y la seguridad del tráfico jurídico, va a garantizar el cumplimiento de la obligación que surja del acto abstracto, sin perjuicio que después, con posterioridad, quien ha cumplido ya con la obligación pueda llegar a reclamar algún tipo de falencia o algún vicio que haya afectado la estructura de la obligación principal.